Recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Por favor, pónganme en pantalla a Milagros Ortiz Bosch, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que actualmente es la directora general de Ética e Integridad Gubernamental. El día 7, doña Milagro dio unas declaraciones que a mi parecer fueron sarcásticas. Y ella dice, Ortiz Bosch dice que no entiende la postura de Leonel Fernández ante reforma constitucional. ¿Qué nos dice doña Milagro? Vamos a la siguiente imagen, distinguido señor director. La siguiente imagen para que vean el sarcasmo de doña Milagro con relación al profesor Leonel Fernández. Dice, él es un hombre inteligente, él es un hombre que hace discursos internacionales, él se comunica con el mundo global. Entonces, uno no entiende por qué una figura que todavía tiene muchas cosas que hacer, escoge el camino del presidente del Partido Popular de España, el de la oposición por oposición. O sea, según doña Milagro, Leonel está haciendo oposición por oposición. Descienda aquí, señor director. Esas declaraciones, nosotros conociendo a doña Milagros, estamos seguros que fueron sarcásticas y que realmente ella conoce las razones. Si desciende aquí, señor director, se lo agradecemos. Perfecto. Doña Milagro conoce las razones por las que Leonel Fernández se conduce de esa manera. Pero yo voy a recordarle, no a doña Milagro, sino al pueblo, por qué Leonel se está oponiendo a esa reforma constitucional y su accionar en el pasado, que es lo más importante, porque somos hoy lo que fuimos en el pasado, lo que sembramos en el pasado. Cuando Leonel Fernández llega por primera vez a la presidencia de la República Dominicana, en el año 1996, nombra como procurador fiscal del Distrito Nacional, aquí en la capital, al doctor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno estaba comenzando a accionar en contra de la corrupción de los gobiernos reformistas. 1996. Y para impedir que Guillermo Moreno continuara en esa dirección y no destituirlo, para que no se viera como una retaliación porque él estaba accionando en contra de la corrupción, Leonel Fernández se inventó por decreto el Departamento de Prevención de la Corrupción, el famoso DEPRECO. Por decreto, escúchenme bien, le quitó la competencia al procurador fiscal de aquel entonces, Guillermo Moreno, para que accionara en contra de la corrupción. Y se creó un departamento aparte, que contrario a lo que piensan mucho, no fue para prevenir corrupción, ni para combatirla, ni luchar en contra de ella. No. Fue para impedir, fue para todo lo contrario, para impedir que Guillermo Moreno accionara en contra de la corrupción. Él necesitaba un departamento que él pudiera controlar directamente. Y él decía, no podemos accionar en contra de esa corrupción, porque si existe o no corrupción, independientemente de eso, ellos fueron los que nos llevaron al poder. ¿Qué quiero yo señalar con esto?
Quiero señalar que esa medida que se tomó en el 1997, Guillermo Moreno renunció 2 meses después de ser tomada y creada esa famosa institución llamada Departamento de Prevención contra la Corrupción, DEPRECO. Contrario a lo que muchos piensan, primero fue creada para impedir que se accionara en contra de la corrupción, pero no solamente eso, sino que se hizo de forma ilegal, porque con un decreto tú no puedes derogar lo que establece una ley. De modo que si este señor fue capaz en principio de forma ilegal accionar para impedir que se combata la corrupción, ¿qué podemos esperar nosotros? Cuando había un país en ese entonces que cifró esperanza de que ese partido de la Liberación Dominicana, que había dividido la sociedad entre corrupto por un lado y PLDista por el otro lado, su primer paso era accionar en contra de la corrupción. En ese entonces existían las mismas expectativas que creó Luis Abinader, las mismas expectativas generadas por el presidente actual, que enarboló en su campaña un discurso en contra de la corrupción y que, dicho sea de paso, contrario a lo que hizo Leonel Fernández en aquel entonces, este sí ha independizado la Procuraduría General de la República y la PEPCA, que es la Procuraduría encargada de persecución contra la corrupción, para que accionen libremente, sin coartar su accionar. Pero no solamente eso, eso fue en el 1997. En el 2006, este señor, Leonel Fernández, le dio una estocada mortal a la Constitución. Fíjense cómo lo estoy presentando. Primero, de forma ilegal, establece un departamento para impedir que se accione en contra de la corrupción. Ahora nos vamos a la estocada que él le da en el 2006, 9 años después, a la Constitución de la República. ¿Qué pasó en el 2006? Este señor le entregó un poder a su hijo putativo, lo dijo una vez, Félix Bautista, siendo Félix Bautista el director de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para que buscara 130 millones de dólares. Escúcheme la cifra, 130 millones de dólares. Y compáreme esa cifra con el problema de Odebrecht, que hay un soborno de 92 millones de dólares. Esta cifra es mayor. Pero ese préstamo de 130 millones de dólares que comprometía la República Dominicana de forma ilegal, y más que ilegal, de forma inconstitucional, no pasó por el Congreso de la República. No tuvo la aprobación de nadie, sino que ellos entendían que este ventorrillo de país era de ellos. Búscate 130 millones de dólares. Nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie, como establece la Constitución, y punto. Así de sencillo. Esos son esas personas. Eso, recuerdo yo, fue llevado a la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de inconstitucionalidad. En ese entonces no existía el Tribunal Constitucional, alegando el Partido Revolucionario Dominicano y un foro alternativo social o social alternativo de que era inconstitucional ese proceso, y la Suprema Corte de Justicia falló diciendo que ellos no tenían competencia para llevar eso ahí, que quienes tenían competencia para llevar ese recurso de inconstitucionalidad era el Congreso. Un fallo, óiganme bien, que posteriormente Subero Isa, que en ese entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que era una mancha negra sobre las togas de esos miembros de la Suprema Corte de Justicia.
Textualmente dijo que era un crespón negro y que había sido una decisión política. ¿Qué sucedió después? Que esa decisión fue tomada con el voto disidente de 3 jueces y esos 3 jueces posteriormente fueron desvinculados de la Suprema Corte de Justicia como retaliación a no acatar la orden de Leonel Fernández Reina, que no respetó absolutamente nada. Desde el principio dio muestra de que no tenía interés en luchar contra la corrupción, y en ese entonces, con el caso de la Sunland, así se llamó ese caso, dio muestra de que no tenía ningún tipo de respeto por la Constitución de la República. Entonces, si este señor fue capaz de inhabilitar el radio de acción de un procurador fiscal para apañar la corrupción y fue capaz posteriormente de destituir a través de un Consejo Nacional de la Magistratura que estaba hecho a su imagen y semejanza a 3 jueces que responsablemente emitieron un voto disidente en ese caso de la Sunland, doña Milagro, pueblo dominicano, ¿qué podemos esperar de Leonel Fernández? Que hoy se pronuncie a favor de que se reforme la Constitución para darle independencia al Poder Judicial. Jamás podemos esperar eso de Leonel Fernández, porque como dicen los españoles, no podemos exigirle pera al olmo. Suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido.